Y Javier, a ver, arrancamos contigo. Sigue la historia del choque entre el presidente y el Poder Judicial. Ahora que se ha agregado el tema del paro, el paro de labores, el tema de la marcha, y el presidente que hace pues, esto que ustedes ya advertían, que ya lo advertías tú, lo advertía Claudio la semana pasada, manejo de, pues mejor, dice, mientras menos trabajan, menos liberan delincuentes, ¿no? No ni sirven para nada. O sea, el presidente redoblando la apuesta, digamos, en el conflicto. Sí, yo creo que el presidente ya definió que esta ruta de choque tendrá varias vueltas, durará, no sé, varios años, pero es algo que él piensa que electoralmente, aparte, le es redituable. No hay, en realidad, una contranarrativa por parte de nadie más. Apenas el viernes vi que los ministros Lainez y Luz María Aguilar empezaron a salir a medios, muy poquito, han sido muy cuidadosos. La mayor parte, digamos, de la narrativa ha recaído pues en magistrados que en la calle toman el micrófono, en banqueteras o el sindicato, pero propiamente la Corte... Algunos incluso en sus redes sociales, ¿no? Sí, pero propiamente una posición institucional de la Corte como tal no ha existido. Entonces eso obviamente pues, le ayuda mucho a la narrativa que tuvo el Congreso, los diputados de Morena y el propio presidente. Ahora esto, entiendo, el martes están ya convocadas las comisiones en el Senado de la República para seguir con esto. Ahorita en lo que estamos aquí hablando está arrancando una marcha del Poder Judicial del momento de la Revolución al Zócalo. Veremos qué tan nutrida está esa marcha y veremos cómo esto se va a pelear en varias, en el tema legislativo, el jurisdiccional, en el mediático. Digamos que hasta ahorita va en media batalla y creo que con un saldo muy favorable para el Ejecutivo. Habrá que ver esta segunda vuelta. Es media batalla porque está en la cancha de la Cámara de Diputados primero, va a la Cámara de Senadores para concretar el proceso que de fondo es la eliminación de estos famosos fideicomisos de los que ahorita platicaremos, Claudia. Pero por lo pronto, ¿cómo estás viendo en este plano de la guerra como de ideas, de percepciones? Porque hay varios niveles, ¿no? Ahorita vamos a revisar un poquito más a detalle el asunto de los fideicomisos, pero por lo pronto el relato, ¿cómo lo ves tú que conoces muy de cerca todo este campo del mundo de los jueces? Yo te diría dos cosas. O sea, a nivel debate o a nivel narrativa, pues sin duda el Ejecutivo tiene el monopolio desde la narrativa nacional en las mañaneras cotidianamente. Y a mí me parece que lo que ha estado haciendo la Corte, por lo menos con la presidenta de la ministra Norma Piña, es atender institucionalmente. O sea, a mí me parece que bajarse a la arena de la discusión política no es el papel institucional de la Corte, mucho menos de la presidenta. Incluso estos ministros que menciona Javier que han salido, a mí me parece que lo hicieron también en un foro muy institucional, incluso académico, en el contexto de un congreso de los retos de la jurisdicción. Y hablaron Luis María, me parece que también fue el ministro Lainez y también el ministro Pardo. Se sumó incluso a estas declaraciones, que me parece que son mensajes muy potentes cuando los escuchamos desde ellos que imparten justicia. Pero también las voces que se han escuchado, como mencionabas, de los magistrados y también del personal que trabaja en el Poder Judicial. A mí eso me parece que ha sido sumamente poderoso. Obviamente la narrativa de la cual no se sale el presidente, ni se va a salir nunca, ¿no? Ni en esta primera etapa, ni en la segunda, ni de aquí hasta el 24, porque van varios golpes, no es el primero, donde pues la idea final es colocar a la Suprema Corte, al Poder Judicial, en la boleta del 2024, ¿no? O sea, es un tema de agenda política. Y en ese sentido yo lo que sí creo es que a lo mejor no podemos responsabilizar, diría yo, a la presidenta de la Corte, por ejemplo, o a que la institución no salga y dé un discurso político para defender a la institución. Ahí déjame agregarte nada más una cosa que me parece interesante lo que dices, porque lo que veíamos la semana pasada un poco es, entiendo que la cancha del Poder Judicial no es la cancha de los medios, pero es la cancha donde la está jugando el presidente de la República. Y la va a seguir jugando. De acuerdo, él no se va a mover de ahí, digamos. No se va a mover. ¿Tú crees que podría, quizá dentro de los márgenes, subirle todavía el volumen, la defensa del propio Poder Judicial? Yo creo que ha habido muchas, me parece que han sido contundentes. Lo que pasa es que el volumen es como, sigue siendo como muy sectorizado, ¿no? Se dirige a la abogacía, se dirige... ¿Por qué? Porque si te metes a la página de la Corte, pues está esta tarjeta informativa del contenido de los fideicomisos. Desde antes, cuando se presentó el presupuesto, se hizo una tarjeta también muy clara. Te metes a redes, pero institucionales, no personales, eso sí, y están cada vez como bajado a más plano de tierra, explicar el contenido de cada fideicomiso, para qué son, hasta en infografías. Eso me parece que ha sido pues una muy buena idea de comunicación institucional, desde luego, ¿no? Institucional, que seguramente tendrán que seguir fortaleciendo, pues incluso a la luz del paro, ¿no? Que es en el que estamos ahorita. Que es en el que estamos ahorita. A ver, Claudio, tu lectura de estas batallas. Pues a mí me parece que justo este conflicto presidencial con el Poder Judicial pues está colocando un encuadre clave
rumbo a las elecciones del 2024 y también clave para el futuro de nuestro país a través de una sola pregunta: ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer, Mario, con las instituciones y órganos del Estado mexicano y con nuestro diseño institucional y democrático? Y pareciera que las ofertas para contestar esta pregunta están bien siendo definidas básicamente en dos grandes posiciones narrativas, intentando convencer al electorado de estas posiciones. La primera es la oferta del oficialismo López Obradorista, que es muy clara: doblar o cooptar, eliminar cualquier instancia, órgano, poder que no sea un fiel reflejo de la visión presidencial. Perdón, su trabajo entonces pareciera es decir que sí a todo lo que se le ocurra al presidente, nuestro hombre de palabra, que lo ha manifestado contundentemente. Quiere un INE, un INAI, un Poder Judicial, una Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, obedientes, calladitos y promotores de la visión de una persona, Andrés Manuel López Obrador. Y si no, lo que estamos viendo: ataques, denostaciones, recortes y presiones durísimas contra el Poder Judicial. Y por el otro lado, la oferta de la oposición coloca otro relato: hay que defender a nuestras instituciones. Están en la historia reciente las dos marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral, al que hubo que salir a defender y que hoy está pues en una situación donde está perdiendo liderazgo, gobernanza y rumbo. Pero sin embargo, es importante que hoy también hay una marcha nacional en defensa del Poder Judicial. El trabajo, entonces, desde esta visión, Mario, es justo ser contrapeso del poder, el respeto al Estado de Derecho, la independencia de las instituciones. Y me parece, y ahí difiero con nuestra compañera y mi tocaya Claudia, me parece que el Poder Judicial no puede permanecer tímido o callado, ¿no? Y han sido básicamente sus trabajadoras y trabajadores quienes están liderando, pareciera, la defensa. Este asunto del no protagonismo, del silencio, me parece que en un contexto de altisonancia comunicacional, en una era narrativa, en una era de saturación de relatos, es una mala idea estratégica, y me parece que hay que ser mucho más contundentes en las posiciones de defensa. Mira, ahí, pero se entendió la idea, ¿no? Se entendió la idea. Ahí está. A ver, Javier. Ahora, ese es un plano, el de la percepción. El otro es la discusión sobre los fideicomisos. Y a mí me llama la atención cuando entramos a este limbo en el que todo depende si le crees o no le crees a quién. Porque si tú escuchas al presidente y dice, yo les doy mi palabra de que no los afecte, y luego escuchas voces que dicen, no, es que no es la palabra, es cuál es el destino de cada fideicomiso y las afectaciones concretas que pueden tener en temas de prestaciones, en temas de ingresos, en temas incluso de recursos que no son necesariamente públicos, sino que tienen que ver con fondos estos como los de separación, donde una parte de tu salario se destina a un ahorro. ¿Cómo ves esa otra discusión? Y lo agrego con otra, Javier. El futuro legal, porque una cosa es la batalla mediática y otra cosa es lo que pueden resolver legalmente cuando se les lleguen los recursos al propio Poder Judicial. Bueno, casi no preguntas cosas complicadas, Mario. En 5 minutos. En 2 minutos, para que hable Claudia. Mira, es importantísimo. En el fondo lo que está aquí en discusión es qué recursos le quieres dar a los jueces federales para que sean autónomos y para que no se corrompan, ni respecto al legislativo, ejecutivo, ni a las empresas privadas. De acuerdo. Que tengan, digamos, suficientes recursos para vivir decorosamente y que una vez que cumplan su labor de 25 o 30 años como buenos funcionarios, tengan una verde retiro porque hicieron las cosas bien. En principio, está bien pensado cómo se armó el esquema, el andamiaje para soportar a los jueces. Ahora, sí hay dudas que han venido surgiendo. ¿Qué tanto necesitas de este dinero? ¿Qué tanta luz de los fideicomisos? ¿Qué tanto es legal o no? ¿Qué tanto es discrecional? Y es donde está ahorita la discusión. Yo, al igual de Mario, creo, de Claudio, creo que sí no puedes tener el silencio que ha tenido el Poder Judicial Federal, porque la narrativa toda se le está llevando la versión del Ejecutivo y del Legislativo de Morena. Y no puedes convocar a unas marchas si no tienes tú algo que ancle que la gente salga a la marcha. Lo que estoy viendo ahorita en las marchas, veo las marchas de mucho menos volumen que las del INE. ¿Por qué? Pues porque la gente, el Poder Judicial no lo sentimos tan cercano, digamos, a nivel de calle. Digamos. Y el INE sí logró, Lorenzo, hacerlo cercano. Y la verdad es que en muchas batallas legales el INE sí lo ganó, en buena parte con ello de la Corte, hay que decirlo. Pero entonces ahora el tema que tenemos es cómo se defienden sus fideicomisos, y yo sí creo que se tienen que explicar muy bien, pero también creo que los ministros y la presidenta tienen que hasta discutir. Tan es mediático el tema que cuando la presidenta de la Corte quiso defender su presupuesto, que no estábamos ni en periodo, sí hizo una rueda de prensa con todos los miembros del Poder Judicial Federal. Pero ahora que está la batalla de los fideicomisos ya en el momento real, no sale.
A ver, Claudia. Bueno, tengo varias cosas que decir. Empecemos por el principio. Sí, yo lo que diría es que, a ver, esta parte que se da, en general diría yo, como en un poco un plano más amplio, de una erosión, digamos, de la civilidad democrática en general, ¿no? Porque al final del día hemos normalizado en diría yo, en este gobierno, sobre todo, la política del acoso institucional. Ha sido al INE, ¿no? Ya le tocó al INAI, le toca a los jueces a diestra y siniestra, al Poder Judicial, y ha sido muy notorio con el cambio de liderazgo dentro de la Corte. Y aquí yo no puedo dejar de hacer notar, porque además creo que esta es una percepción, que por eso se hacen esas críticas, que también no estamos acostumbrados a otro tipo de liderazgos, ¿no? Liderazgos que son más colaborativos, liderazgos que tienden a otra manera de hacer las cosas. Entonces, eso por un lado. Entonces, como no se alinean los intereses, pues ya sepamos cómo se las gasta el presidente, pero no le exigimos responsabilidad alguna, ninguno de todos. Las marchas me parece que todavía no podemos decir porque están ahorita convocados, si son o no tan nutridas como las del INE, ¿no? Que fue la de noviembre y luego la que se dio con un posterior, pero además sí, obviamente fue un llamado ciudadano, este despertar ciudadano que me parece sumamente importante. Entonces, a mí en ese caso yo creo que es responsable el presidente claramente de este acoso institucional que además hemos venido normalizando desde las ideas, desde las mañaneras, que se replica desde luego en el Poder Legislativo, que además es el quehacer del Legislativo. Eso por un lado. Sí me parece que tiene razón Javier, dice, bueno, a ver, salió a explicar el presupuesto. Y el presupuesto se explicó en una lógica de que había previamente una amenaza. Antes de que siquiera se presentara el presupuesto, ya había una amenaza de va a haber un recorte de cerca del 25%. Siendo que el presupuesto en términos reales no representa ni el 1.8% del PIB, bueno, cerca del 1.8%, no representa ni el 2%. Entonces, eso la verdad es que no lo podemos explicar, creo yo, por más esfuerzos que hagamos, llevamos casi 5 años en esto, porque la narrativa, el monopolio desde la narrativa del Palacio Nacional lo tiene el presidente constantemente y no va a mover un ápice su discurso. No, él no se va a Así mover. salgamos a explicar transparentemente, con peras y manzanas cada fideicomiso, porque me parece que ya hay muchos recursos para hacerlo. Cómo se entienden los fideicomisos, las infografías, o sea, ha habido muchos esfuerzos desde la propia ciudadanía de tratar de explicar qué son, primero porque no es de derecho ilegal. ¿Por qué? Porque hay transparencia, porque si tú te metes a la página y le das clic, están todos los fideicomisos, cada 3 meses se rinden cuentas, han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación, no hubo observaciones en 2019 como no hubo en 2018 y son los mismos. Han ido cambiando incluso de institución fiduciaria y ahorita están en NAFI, ¿no? Entonces, no vamos a poder cambiar porque el presidente no va a salir de la misma. Lo que tendríamos que estarle exigiendo a él es que nos diga cuál es la explicación que le vas a dar, ¿ok? ¿Qué destino le vas a dar a ese recurso de los fideicomisos que no sea tan pero eso se la pones de pechito al ¿no? presidente, Se lo voy a dar a becas. Pero becas. ¿cómo? Sí, claro. ¿No? Claro, pero entonces ahí es donde tendríamos que también elevar el debate, ¿me explico? Porque él no va a decir va a ser para becas y ya no va a estar. Y que no liberen, y qué bueno que no liberen delincuentes. ¿Por qué? Porque su nivel no quiero explicar ni siquiera si el Poder Judicial Federal libera delincuentes o no. Eso ya sería otro nivel de explicación. ¿Qué hacen los jueces federales y qué no hacen los jueces federales? Y en esa está, digamos, la discusión. A ver, Claudio. Sí, a mí me parece que lo plantea muy bien Claudia, el asunto de normalizar, pareciera normalizando el acoso presidencial contra las instituciones rebeldes que no se alinean a los caprichos, aspiraciones o ocurrencias presidenciales. Yo en lo que difiero es en la respuesta, que hay una gran discusión ahorita, ¿cuál será la estrategia correcta para responderle a un acosador de instituciones como López Obrador? Guardar silencio, tener respeto institucional, dejar que hablen las sentencias, o en un contexto de altísima comunicación, de un ataque, un embate brutal contra el Poder Judicial, que ahí está clarísimo lo que le pretenden hacer al Poder Judicial, pues si triunfa el proyecto López Obradorista en el 2024, está declarado por distintas figuras, pues me parece que sí, el Poder Judicial, me considero que desde el lado comunicacional debería tener una actividad, digamos, más intensa, más contundente, y tener una vocería, digamos, que le permita navegar en un contexto de saturación y de embate y de guerra de narrativas, pues tener un relato que sea más creíble, más contundente. Si nos enfrascamos en explicar por qué si es justo o no un recorte, pues en realidad le estamos haciendo el juego al presidente, que sabemos que utiliza el argumento de la austeridad como una manera de presionar a aquellas instituciones que son rebeldes. Si te alineas con lo que dice el presidente, no vas a tener ningún problema de recursos. Ahí están los otros fideicomisos, por ejemplo, para el ejército mexicano.